Estimado oyente que escuchen esta tarde, es muy grato pararse en este lugar para poder presentarle a usted el mensaje que ha dejado el Señor Jesucristo para su alma, para su vida eterna que usted tendrá que decidir en el tiempo de hoy. Hay dos destinos, dice el Señor: un destino que lo va a llevar a pasar una vida eterna en el cielo o su vida eterna en el infierno. Por esta razón tengo la palabra del Señor para el día de hoy en el libro de Juan. Dice así: en estos días yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Lo que se acaba de leer es un mensaje en donde este hombre, como muchas otras personas, estaba enferma. Y su enfermedad era incurable, como la enfermedad que usted tiene. Todos en este mundo tienen una enfermedad de origen, y esa enfermedad se llama pecado. Lamentablemente, la única sangre compatible para sanar del pecado es la sangre bendita del Señor Jesucristo. La única que lo va a poder a usted reconciliar con el Dios Padre que está en el alto cielo. Estimado oyente que escuchen esta tarde, no es más importante lo que tenga que hacer ahora, no es más urgente lo que tenga que hacer mañana, no es de primera importancia lo que tenga que hacer más rato, la película, las cosas triviales de esta vida, porque en esta tarde la palabra del Señor a través de este amplificador lo ha hecho a usted responsable, lamentablemente para usted, porque Dios le ama. Como le decía la lectura, decía que esta persona llevaba 38 años enferma, y usted puede que lleve la misma cantidad de tiempo, pero si no ajusta cuentas con este Dios bendito, creador de todo lo que sus ojos pueden ver, lamentablemente su vida va a ser una vida pasajera, perdida, y su herencia será el infierno. Estimado oyente, no endurezca su corazón, tenga un corazón sensible a escuchar la voz de Dios. Al lado suyo de esta población hay una persona que le está hablando, un lugar que le habla, y ese es el cementerio. El cementerio existe porque cada individuo de esta vida no sale vivo de aquí. Es una realidad, estimado oyente. Dios le ama y no quiere que se pierda usted como persona. Por eso que le abre las puertas de la salvación, para que le acepte al Señor Jesucristo como el Salvador personal de su vida. No le sirve ser un buen vecino, no le sirve tal vez ir a un lugar de oración, no le sirve una persona santa. Lo único que lo va a librar de la ira venidera, del infierno,
es haber aceptado al Señor Jesucristo como su suficiente y único Salvador. Porque la sangre del Señor Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario es el remedio para su alma y para su vida. De esta manera le hemos dado comienzo a esta predicación callejera de amor y lo vamos a seguir haciendo con otro himno y con otra predicación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque dieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Voy a leer en el capítulo número 8 del Evangelio de San Lucas. Dice así la palabra del Señor en el verso número 22. Aconteció un día que Jesucristo entró en el barco con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Así se fueron dentro del bote al otro lado del lago. Y dice la Biblia en el verso 23 que mientras navegaban, el Señor Jesucristo se fue a descansar a una recámara. Y en el mismo verso 23 dice que llegó una tempestad muy grande, un viento muy grande al lago, y el bote se anegó. Y vinieron a él los discípulos y le despertaron y dijeron: Maestro, maestro, despierta que vamos a morir. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y se calmaron, y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y comentaban entre ellos: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Lo que acabo de leer, estimada persona, es una historia real que ocurrió en un lugar real, con personas reales, con personas tan comunes y silvestres como usted y como yo. Eran pescadores que eran seguidores de Cristo, eran discípulos de Cristo mientras Él estuvo en la tierra. Como se habrá dado cuenta, la principal persona que sale en esta escena es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, haciendo ingreso
al barco de los discípulos, les dijo: ¿saben qué, muchachos? Vamos a subirnos a este barco y vamos a cruzar al otro lado del lago. Esa fue la declaración más profunda y perfecta del Señor Jesucristo. Pero ocurrió algo, que cuando se inició el viaje, y ya iniciado el viaje, y seguramente en la mitad del transcurso de este viaje, se encadenó una tormenta muy grande, dice la Escritura. Tan grande que las olas cubrían este barco o esta embarcación. Por lo tanto, estas personas, los discípulos, se vieron en peligro de muerte. Ellos pensaron que iban a perder su vida. Ellos pensaban que se podían ahogar. Seguramente, antes de ir donde el Señor Jesucristo, ellos hicieron todas las prácticas comunes y regulares que había que hacer en el barco. Por ejemplo, tirar un ancla, a lo mejor girar el curso de la vela hacia otro sentido. Seguramente hicieron muchos esfuerzos por salvarse de esta gran tempestad. Pero ocurre algo, que ninguno de sus esfuerzos fue posible controlar el barco porque la tempestad era muy grande. Así en esta hora, estimada persona, esta historia real se ve reflejada también y se puede aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Podemos entender por algo lógico que el barco representa la vida del ser humano, representa el recorrido que usted le da a su vida, representa el curso que usted le da a la vida. Puede ser una vida agitada, puede ser una vida en peligro, lo que sea, como sea su vida, ya sea hombre, sea mujer, donde trabaje o no trabaje, como sea su vida, puede venir en cualquier momento una situación que se va a escapar del control suyo. Seguramente usted habrá pasado por alguna situación desesperante en la cual usted se ha sentido desilusionado o seguramente desesperado, como la historia que acabo de leer. Pero voy a seguir con el relato. Dice así la Escritura: luego que estos discípulos hicieron lo imposible por tratar de salvar su vida y salvar la embarcación, fueron donde el Señor Jesucristo, que Él estaba descansando en una recámara de este barco, y le dijeron: Maestro, maestro, despierta, que vamos a morir. Seguramente los discípulos fueron más que nada a avisarle al Señor Jesucristo que despertara, porque también Él estaba en peligro de muerte. Entonces estos discípulos desesperadamente asisten donde Cristo y le dicen: Señor, vamos a morir. Mira, ¿cómo no te vas a dar cuenta que el barco ya se hunde? Entonces el Señor Jesucristo se levanta y da una orden a los vientos, y la tempestad se calmó y se hizo una gran bonanza. O sea, el agua se aquietó. Estimado amigo y amiga, quien quiera que usted sea, usted debe de entender lo que esta historia real en la palabra de Dios le quiere decir en esta hora. Quizás usted en este momento está pasando por una situación similar, en la cual ningún esfuerzo suyo puede darle una solución o una tranquilidad a su vida turbulenta. No sé cuál puede ser su situación. A lo mejor usted lleva una vida tranquila. Puede ser incluso que usted no esté pasando por una situación como esta. Pero va a llegar el momento y va a llegar la hora en que alguna situación como esta va a llegar a su vida. Afortunadamente para estos discípulos, tenían en su barca al Maestro, al Dios hecho hombre, al Hijo de Dios, al Jesucristo, al único Dios verdadero hecho hombre, estaba en la barca.
Por lo tanto, los discípulos tenían cómo y tenían también a dónde ir para pedir el auxilio correcto. En esta hora, estimada persona, cualquiera sea su situación, Cristo está esperando por usted que usted clame una voz de auxilio. Pero antes, estimada persona, que Cristo pueda proceder a darle una solución a su problema o a su situación desesperada o a la situación que quizás más adelante se le va a presentar, primero usted debe invitarlo a vivir a su vida. Primero usted debe invitarlo a vivir en su vida. Y eso se hace única y exclusivamente recibiendo el regalo de Dios en su corazón. Reconociéndose usted como pecador, porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos que todos somos pecadores. Usted y yo nacimos en pecado, fuimos formados en pecado y traemos como heredad el pecado. El pecado heredado desde Adán y Eva, desde el jardín del Edén. Nuestros primeros padres nos heredaron el pecado. Y el pecado es estar separado de Dios. A causa del pecado nosotros estamos separados de Dios. No hay comunicación entre Dios y el hombre mientras exista esta gran barrera que es el pecado. Pero esta barrera y el pecado fue quitado en medio del hombre y de Dios a través de su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás, allá en el monte Gólgota. Ahí en ese lugar, el Hijo de Dios, este mismo personaje que aparece en la Biblia, este mismo Hijo de Dios que el día de hoy está esperando que usted lo reciba en su corazón, pagó el alto precio del pecado por usted y por mí. El Señor Jesucristo fue clavado en una cruz. Clavaron sus pies y clavaron sus manos y fue colgado en un madero. Lo coronaron de espinas y golpearon su rostro hasta desfigurarlo. Derramó toda su sangre. Se burlaron de él, lo ofendieron y lo humillaron. Fue puesto en la humillación más extrema que el ser humano pueda sufrir. Y cuando ya todo estaba cumplido, él dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Y así, el Hijo de Dios dio su vida por usted y por mí, para que de esta manera usted sea libre del pecado y esta barrera tan grande llamada pecado sea derrotada por el único capaz de derrotar el pecado, que es el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al tercer día el Hijo de Dios resucitó y el día de hoy está a la diestra de Dios sentado intercediendo por todos sus hijos. ¿Quiere usted tener a este gran Hijo de Dios como su Salvador personal? ¿Quiere usted poseer la seguridad de que cuando alguna tragedia, alguna situación triste o imposible, quiere usted tener al Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador? Ahí donde usted está, en la intimidad de su hogar, confiese usted a Dios su pecado. Entienda usted que estamos separados de Dios y recíbale en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y ahí usted será una nueva criatura. Y de esa manera, usted podrá tener al Hijo de Dios morando en su corazón a través de su Espíritu Santo. Estimado amigo y amiga, quien quiera que usted sea, Dios no hace acepción de personas y a todos nos ama por igual. Por lo tanto, queda usted invitado a recibir a Cristo en su corazón. Dios manda a que todo hombre y mujer reciba a Cristo como su único Salvador. Él quiere tenerlo como hijo. Él sabe quién es usted. Él lo ama más de lo que usted se imagina. Pero si usted no abre la puerta de su corazón, lejos está de Dios.
Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su vida.